paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Cielo o cielos abiertos, el cielo abierto y la conexión con la segunda venida. La segunda venida de Cristo. Cristo ya vino a visitar al pueblo de Israel. Ya estudiamos en relación a los tiempos de cuando el Señor restaura el reino. Ahora, para poder entender la segunda venida y la conexión con los cielos, el cielo abierto, tenemos que entender de que Dios es uno, hermanos. El Padre es uno, Cristo es uno, el Espíritu Santo es uno. Entonces, Cristo y el Padre son uno. El Espíritu Santo y Cristo son uno. Entonces, Cristo ya vino a morir. Ya se presentó como ser humano. No como un ser divino, sino como un ser humano. Entonces, la segunda venida ya es en espíritu. Entonces, tengan en cuenta eso. La segunda venida no se entiende porque todavía están pensando con una mente carnal. Los teólogos usan la mente carnal para interpretar la segunda venida de Cristo, hermanos. Cristo mismo lo dijo. Pablo lo dice. Vamos al versículo, Juan 1:51 en relación al cielo abierto. Les voy a dar el versículo y luego leemos el contexto. De cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Los ángeles son el Espíritu de Dios. Ya hicimos ese estudio. Entonces, la razón de por qué Jesús dice eso, ¿quiénes eran los que hacían los milagros? Era el Espíritu de Dios, con el dedo de Dios. El dedo de Dios son los ángeles de Dios, que son uno. Son varios, pero es uno. Entonces, no es... Ahora, esto tiene que ser en relación a la verdad. El espíritu de verdad, no el espíritu de mentira. El espíritu de mentira es Satanás y sus demonios. Ese es el espíritu de mentira. Pero el espíritu el espíritu de Dios se ha manifestado y ya se puede ver desde que vino Cristo. Aquí él mismo lo dice, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahorita vamos al contexto. Mateo 3:16. Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, no una paloma literal, sino como en forma simbólica de paloma, y venía sobre él, porque una paloma no, ¿por dónde se le va a meter una paloma a Cristo? ¿Por los oídos, por la boca? Es un espíritu, obviamente. Marcos 7:34. Este es cuando Jesús sana a una persona. Fíjense bien lo que dice él. Levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo,
efata, es decir, sé abierto. Fíjense bien, hermanos, nuestro corazón es el cielo. Ya una vez que viene, esta es la morada que Cristo vino a preparar en nosotros. Y que no viene solamente Cristo, sino también viene a los testigos, de los que habla Jesús. Perdón, de los que habla en la carta a los Hebreos, la nube de testigos, Elías, Moisés, todos los profetas. Nosotros somos las moradas. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, la razón de por qué Jesús hizo milagros físicamente era porque ya estaba el cielo abierto. Es a través del Espíritu. Fíjense bien, Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Apocalipsis 15:5. Después de estas cosas miré y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Vayan y vean el contexto. Entonces, Cristo le dio vista a los ciegos, físicamente, literalmente los sanó. Cristo sanó leprosos. Cristo levantó paralíticos. Ok, esto es en la carne. ¿Qué es más grande? ¿La carne o lo espiritual? Jesús dijo, y Jesús no es un mentiroso, que nosotros íbamos a hacer esas cosas y aún más grandes. Nosotros les damos vista a los ciegos para que puedan ver el reino de Dios con el Evangelio. Nosotros sanamos leprosos del pecado, con las manchas del pecado, con el Evangelio. Nosotros levantamos paralíticos, los levantamos con el Evangelio. A los que están, resucitamos, Jesús resucitó a varias personas, Lázaro una de ellas. Nosotros resucitamos muertos en sus pecados, con el Evangelio. Entonces, es a través del Evangelio, pero no solamente con nuestras palabras vienen acompañadas con las buenas nuevas, pero el Espíritu de Dios son los que, el Espíritu de Dios junto con nuestra voz, trabajando en las mentes y en los corazones de los seres humanos. Entonces vamos al contexto. Juan 1 del 43 al 51. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret.
Este del que escribió Moisés, si mal no recuerdo, está en Deuteronomio 18. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Fíjense cómo Natanael conocía las Escrituras. Lo que Natanael no sabía era de que Jesús había nacido en Belén, como ya estaba profetizado. De Nazaret puede salir algo de bueno, le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, una persona que tenía temor de Dios, en quien no hay engaño. Él no andaba enfocado en el dinero. Él tenía temor de Dios, él amaba a Dios. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Obviamente él tuvo un encuentro con el Señor, literalmente debajo de la higuera, aunque también es alegórico para nosotros. Respondió Natanael y le dijo, y esto lo vamos a entender cuando veamos, yo voy a hacer otro estudio en relación al cantar de los cantares. Ahí se nos enseña cómo orar, ahí está en relación a la segunda venida, ahí está en relación en esto. Yo lo voy a completar, este estudio, con el cantar de los cantares. Ahí vamos a entender figurativamente en relación a la higuera. La higuera es la iglesia, hermanos. Okay. Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Cuál es la roca? De que nosotros verdaderamente creemos que Jesús es el Hijo de Dios, pero porque Dios nos lo ha revelado. Esas son las dos cosas. Dios nos revela quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Esa es la iglesia. Entonces le dice Jesús, le dice, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios. Él todavía no se presentaba como el Hijo de Dios. Mas, sin embargo, aquí podemos ver cómo Natanael tuvo un encuentro con nuestro Padre Dios, con Cristo, y obviamente se le dijo que él iba a ver al Hijo de Dios. Obviamente hay señales. Entonces cuando Jesús le dice eso, le da la señal, entonces él creyó. Tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Obviamente Natanael fue testigo de todos los milagros que hizo Cristo, como sanó enfermos, resucitó muertos. Okay. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis, ¿desde cuándo? De aquí adelante. ¿Desde cuándo está el cielo abierto? Desde que vino Cristo, desde que comenzó su ministerio. Veréis el cielo abierto, o sea, las bendiciones. Obviamente Jesús vino del cielo. Jesús es el pan venido del cielo. ¿Cuándo se abrió literalmente? Cuando Jesús vino y engendró, fue engendrado en el vientre de María. Ahí ya el cielo se abrió. Juan 14. Vamos a estudiar Juan 14, 15 y 16. Y yo les voy a dejar de tarea el capítulo 17, que es una oración de Cristo. Ahí podemos aprender cómo orar. Esa va a ser la tarea para ustedes. Aquí vamos a estudiar cómo Cristo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el Padre consoló a su pueblo. Lo consoló.
el Padre consoló al pueblo de Israel. ¿Ok? Viene Jesús y Jesús consuela a su pueblo, a sus ovejas, a los hijos de Abraham, a los que creyeron. Jesús se va, pero antes de irse dice, les voy a mandar el Espíritu. No los voy a dejar huérfanos. Está hablando como padre también. No los voy a dejar huérfanos. Les voy a mandar el Consolador. El Consolador en el Antiguo Testamento era nuestro Padre Dios. El Consolador en el tiempo de Cristo fue Cristo, pero obviamente el Padre juntamente con él. Y obviamente los ángeles a su disposición también. Ahorita estamos en el ministerio del Espíritu Santo. Y Jesús habla acerca del Consolador. El Espíritu Santo, Cristo y nuestro Padre Dios, uno son. Uno son, no están divididos, uno son. Entonces, si Cristo dijo que iba a venir una vez más, y los ángeles les dicen a sus discípulos que así como lo vieron subir al cielo, así también va a venir. Hermanos, ese es el Espíritu Santo. Fíjense bien, por eso vamos a estudiar Juan 14, 15 y 16. No se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre, nuestros corazones, muchas moradas hay, nuestros corazones. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Vamos a decir a sus 12 discípulos. Aunque sabemos que Judas fue reemplazado por Pablo. Entonces, lo que hicieron Pedro y los discípulos cuando reemplazaron, lo hicieron ellos por su cuenta. En realidad el que reemplazó a Pablo en la mesa fue el apóstol Pablo. Entonces fíjense bien, si nosotros somos el templo, el templo se hizo de acuerdo a lo que se le mostró al tabernáculo, lo hicieron de acuerdo al sample, al ejemplo que el Señor les dio a Aarón y a Moisés. Pero eso era figurativo. Nosotros somos el templo de Dios. ¿Ok? Entonces nosotros somos las moradas. Ahora Cristo tuvo que venir a preparar ese lugar. ¿Cómo? Con su obediencia a Dios, a nuestro Padre Dios, y ofreciéndose Él por los pecados de toda la humanidad. ¿Ok? Fíjense, vendré otra vez. Si me fuera, os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. O sea, nosotros estamos aquí en la tierra. ¿Okay? Nosotros cuando oramos, nuestras oraciones las lleva el Espíritu, los ángeles a la presencia de nuestro Padre Dios. Y es Cristo quien presenta nuestras peticiones directamente con el Padre, que está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces tenemos acceso a donde está nuestro Padre Dios. Entonces resulta que nuestro Padre Dios y Cristo vienen y hacen morada con nosotros. Fíjense bien. Y también eventualmente los discípulos y toda la iglesia, todos los que han sido discípulos del Señor, vienen a nuestros corazones. Por eso yo siempre les digo, por ahí en alguna parte del mundo anda predicando Pedro, por ahí en alguna parte del mundo anda predicando Pablo, andan orando, andan comiendo, amando,
bendiciendo a sus hermanos. ¿Ok? Jesús le dijo, ¿sabéis a dónde voy? ¿Sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Evangelio. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. O sea, el que conoce a Cristo conoce al Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El que vio a Cristo, ve al Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, ¿se fijan? Fíjense bien, sino que el Padre que mora en mí, morada, Él hace las obras. El Espíritu de Dios que nadie ha visto, viene, posa en Cristo Jesús. Y Cristo es, Pablo lo dice, es la imagen misma de nuestro Padre Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, ser a imagen de Dios. Y como Cristo ya es imagen de Dios, lo único que tenemos que hacer es hacernos uno. Pero es necesario que Cristo sea formado en nosotros. Nosotros necesitamos conocimiento. Necesitamos tener la mente de Cristo. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras, aquí está, fíjense bien, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. ¿Se fijan? Cristo no está mintiendo, hermanos. Cristo no está cotorreando aquí, como si él cotorreara. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Ahora nosotros levantamos muertos literalmente también. Alguien me podría preguntar, hermano, ¿usted ha orado por algún muerto y se ha levantado? Físicamente, literalmente. Yo no. Pero como la iglesia somos una, entonces hay personas que tienen este don, el don de milagros. Entonces, el don de milagros se da para que se predique el evangelio, que es más grande. Porque ¿de qué le sirve a una persona? Pues vamos a decir, un señor o una señora, un hermano, una hermana, vamos a decir, una persona de 40 años, se muere. Y vamos, y oramos por esas personas y la resucitamos, literalmente. Pero si no va a seguir a Cristo, ¿para qué le sirvió? ¿Para qué le sirvió? O sea, lo más importante es de que viva para Cristo, o sea, para que conozca al Padre, que es lo más grande. El resucitar personas es bueno, y de hecho Dios lo hace. Nosotros no lo vemos a lo mejor aquí en Estados Unidos, porque pues no es necesario. La palabra se predica por todas partes aquí en Estados Unidos, pero a lo mejor allá en Corea del Norte, a lo mejor en la India, a lo mejor en lugares allá muy apartados. El Señor siempre ha hecho eso.
Pero ¿para qué lo va a hacer? De hecho, hay testimonios. Ya hay testimonios en el internet. Eso lo va a hacer para, para atraer a las personas para que escuchen el Evangelio, que es lo más grande. Fíjense bien, Jesucristo dijo, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. O sea, Cristo pidiéndole al Padre, imagínate, hará algo que le pueda negar el Padre a Cristo. Y Cristo sabe pedir, no como nosotros que no sabemos pedir. Y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, lo haré. Está escrito en el libro de los Salmos. Yo te concederé las peticiones de tu corazón, los deseos de tu corazón. Pero tiene que ser de un corazón de Cristo, no un corazón del mundo. El corazón del mundo podrá decir, Señor, dame una mujer. Esta mujer me gusta. Está casada, pero tú sabes, no le hace. Está bonita, a mí me gusta. Y piden cosas del mundo, inclusive. Eso no es pedir bien, o pedir dinero no es pedir bien. Pero sin embargo, Señor, hazme un instrumento de tu paz, así como decía Francisco de Asís. Señor, úsame para llevar tu palabra. Úsame, Señor, para que yo sea el vaso para poder llevar, Señor, la salvación. Eso es pedir bien. Pero es el Espíritu el que nos ayuda a pedir correctamente. Una persona que habla en lenguas, parte de eso es pedir. El Espíritu le está pidiendo a nuestro Padre Dios precisamente peticiones que la misma persona no sabe pedir. Fíjense bien, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces debemos de pedir con fe. Debemos de pedir con fe. Si me amáis, aquí yo quiero hacer algo. Si me amáis, dice, guardar mis mandamientos. Yo más bien les diría, si me amáis, guarda mi mandamiento. Porque en el contexto vamos a mirar que eso es lo que está diciendo Cristo. La traducción en general es buena. La traducción en general es buena. Pero aquí allá hay algunas cosas que deben de ser ajustadas. Por ejemplo, en el griego dice, si guardares mis, yo, me, lo que es mío. Eso puede ser singular o plural. Y mandamientos, pero también puede ser mandamiento, encargo, una orden judicial, orden, comando. O sea, cuando Cristo dice guarden mis mandamientos, en el contexto podemos mirar que es guarde mi mandamiento. No está hablando de plural. Fíjense bien, el 15. Si me amáis, guarda mi mandamiento. Uno solo. Guarda mi mandamiento. Y ahorita se los voy a comprobar. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Cristo es nuestro consolador. El Padre consoló al pueblo de Israel. Ese estudio ya lo hicimos. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, o sea, no le puede ver porque no conoce a Cristo, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque conocieron a Cristo, porque mora con vosotros Cristo, el Espíritu de Dios, del Padre,
en Cristo, pero el que ve a Cristo ve al Padre. Entonces aquí está diciendo, ustedes lo conocen, porque mora con vosotros, o sea, Cristo, y estará en vosotros. Cristo en sus corazones a través del Espíritu Santo. No los dejaré huérfanos. Aquí está hablando como padre. No los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. A ver, Señor, si tú dices que ya lo conocemos, entonces, ¿qué hizo Jesús cuando resucitó? Se les apareció a sus discípulos. El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Uno solo. El que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. Perdón. El que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Cristo se le manifestó a todos sus discípulos, así como se me manifestó a mí, y muy probablemente y a algunos de ustedes se les ha manifestado a ustedes también. Cristo se manifiesta, hermanos. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Eso es necesario tener la palabra de Cristo. Y mi Padre le amará. Y vendremos, plural, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas. Cristo les enseñó muchas cosas, pero hubo cosas que ellos todavía no estaban capacitados. Todavía no estaban capacitados. Y aquí mismo lo dice, fíjense bien. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Fíjense bien. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No tengan miedo, hermanos, hermanas. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Cristo estaba limitado. Cristo estaba limitado. Porque el reino de Dios no es en este mundo material, es espiritual. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, crean. Aquí les está diciendo que todavía no creen. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, o sea, Satanás. Y él nada tiene en mí, porque
Satanás siempre está acusando. Pero de Cristo, ¿qué tenía que acusar? No tuvo un solo pecado que acusar delante del Padre, Satanás. Eso dice Cristo, Él nada tiene en mí. Mas, para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó así hago, levantaos, vamos de aquí, el 15. Yo soy la vid verdadera. Simbólicamente, aquí está una analogía. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Yo siempre he dicho lo que es el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, comenzando con el amor, de amar a nuestro prójimo. Si no llevamos fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, vamos a decir, me gozo, ya una vez que somos salvos y nos gozamos en Cristo Jesús, viene el Padre, viene Cristo y comen simbólicamente. Entonces se van o duermen, por decir así. Cristo duerme, pero tenemos que dar más fruto. Aquí está, dice, y todo aquel que lleva fruto, vamos a decir que eres un mango, un árbol, un mango. Tú eres la rama del mango. La iglesia es el árbol. Pero el árbol, el tronco es Cristo, nosotros somos las ramas. Entonces, viene el Padre y Cristo y comen y arrancan los mangos de las ramas, o sea, lo limpia, pero ese árbol sigue dando fruto. Y todo aquel que lleva fruto, el Señor lo come, lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando nosotros les predicamos el Evangelio y una persona cree, la persona está limpia ya. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano o la rama no puede llevar fruto por sí mismo, tiene que estar conectada. Si no permanece en la vid. O sea, no se desconecten nunca del Evangelio, de que somos salvos por la gracia de Dios. No es por nuestra propia iniciativa, no es por obras, para que nadie se gloríe. Yo soy la vid, vosotros son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, un falso profeta, hermanos, por más que hable y diga, eventualmente va a salir su fruto. Sale su fruto. Sale a la luz. Podrá engañar por un periodo de tiempo a la iglesia, pero eventualmente sale a la luz una persona altanera que trata mal a su prójimo, que se cree más que otros. O sea, debemos de estar conectados a Cristo, entendiendo que la salvación nos fue dada gratis. De gracia la recibiste, dadla tú también de gracia. ¿Por qué vienes y hablas mal y criticas o condenas? Una cosa, hermanos, hay una diferencia, ¿ok? Una cosa es juzgar a una oveja, niña en el conocimiento de Dios, y otra cosa es juzgar
la predicación de un falso profeta. La predicación de un falso profeta, nosotros tenemos que defender el evangelio. Debemos de decirlo como es, no con un falso evangelio. Así, eso es lo que hace Pablo siempre. Entonces, nosotros no debemos de juzgar. Hay una oveja que tiene muy poco conocimiento de la palabra de Dios, pero no es predicador. Esta persona es una ovejita que apenas, pues es un niño, una niña. Debemos de tener paciencia, debemos de tener amor hacia estas personas, así como la tiene Dios con nosotros. Pero ahora, una persona puede estar 50 años, una ovejita 50 años, y no crece, y no crece, y no crece, y se queda donde mismo. Bueno, hay que exhortarle, la palabra de Dios se exhorta. Entonces, cuando una persona no quiere y no quiere, el Señor viene, quiere comer, y no come, le va a ir mal a esa persona. ¿Por qué? Porque no quiere cambiar, prefiere el mundo antes que a Cristo. Hay ahí la importancia de el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, como ramas, y se secará. Una persona, así como los Gálatas. Les voy a dar el ejemplo de los Gálatas. Los Gálatas recibieron el Espíritu Santo por escuchar el Evangelio. Recibieron el Espíritu Santo por escuchar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Entonces viene un Caín, un fariseo, una persona carnal, y les dicen, se tienen que hacer la circuncisión. Entonces ellos, como eran niños en la palabra, algunos se hicieron la circuncisión. Entonces llega a oídos de Pablo. Entonces Pablo los amonesta. Entonces Pablo les dice, por los que vuelvo a tener dolores de parto. Y les voy a leer ese versículo ahorita. Cuando dice, hasta que Cristo se ha formado en ustedes. El que en mí no permanece será echado fuera van a sufrir. Si antes no tenían mancha, ya en el momento que ustedes se quieren justificar con la circuncisión, ya están manchando sus vestidos. Ya se están quitando los lirios, ya no son como los lirios del campo. Ya se están haciendo, y eventualmente, si no dejan ese camino, se van a hacer como los fariseos hipócritas, que por fuera se miran bien, pero sepulcros blanqueados. Ya su vestido va a estar manchado, porque está negando a Cristo. Se van a hacer esclavos de la religión. Personas religiosas que se enfocan en cosas religiosas y no en el espíritu. Esto es sufrimiento, hermano. Será echado fuera como rama, se secará. ¿Por qué? Porque están despreciando a Cristo. Y los recogen los ángeles y los echan en el fuego, en el sufrimiento, y arden. Una persona que está sufriendo los dolores del cáncer, los dolores eso quiere decir, hermanos, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Fíjense bien, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Nosotros glorificamos a nuestro Padre Dios primeramente teniendo la confianza en Él. En nuestro Padre Dios, teniendo confianza de que Dios nos ama y Dios nos ha sacado, Cristo nos ha sacado de la esclavitud, del pecado. Entonces, Él quiere que demos fruto. Perdonar es amar. Entonces, cuando nosotros perdonamos a una persona que nos ofende, o a personas que nos ofenden,
Eso es fruto. Estamos haciendo bien. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardaran mi mandamiento, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo, fíjense bien aquí, hermanos, ¿ok? Este gozo es un fruto del Espíritu. O sea, el gozo, Cristo es paz, Cristo es amor, Cristo es amor, gozo, paz, Cristo es benigno, Cristo tiene fe, imagínate. Cristo es todo esto, Gálatas 5, 22 y 23. Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Bienaventurados cuando por mi causa, por mi nombre, sean perseguidos. Gócense, gócense, regocíjense, dice Pablo a los filipenses, regocíjense, buscando siempre el rostro de Cristo. Gracias, Cristo Jesús, Señor. Que seamos perseguidos por amar a Cristo y no perseguidos porque andamos haciendo males, dice Pedro. No. Que nos desprecien porque amamos a Cristo y no al mundo. La gente del mundo nos desprecia. ¿Por qué? Un ejemplo. Viene un amigo, por ejemplo. Luis, vente, vámonos a una fiesta. Ya va a haber van a ir unas amigas ahí, unas amigas bien bonitas y que no sé qué. No, pues no, yo no voy. Acuérdate antes cómo andabas, ibas y andabas en los bailes allá siempre con ellas y... No, eso era antes. Vamos, no quiero ir. No quiero ir. Entonces llega un punto, Luis, vamos acá, mira, vamos a... qué sé yo, vamos a ver las encueradas, dice alguien por ahí. No, pues no. Vayan ustedes, yo no voy. Entonces eventualmente uno se va desligando de estas personas. Y estas personas pues se sienten, o sea, se sienten mal con nuestro testimonio. Viene una persona y me dice, oye, yo no creo que Dios va a echar en el infierno a todos los que viven con personas que no son sus esposos. Yo le digo, Dios no es un mentiroso. Dios nos llama siendo pecadores. Vamos a decir que Dios nos llama siendo adúlteros. Dios nos llama. Pero Dios nos llama para que andemos por el camino correcto. Entonces hay situaciones en que es bien difícil mirar lo correcto. Por ejemplo, una persona se casó, tuvo un hijo, se divorció, andaban en el mundo los dos, se divorciaron los dos. La señora que tuvo un hijo se volvió a casar y tuvo 3 hijos con otra persona y ahí viven, ya tienen años, ya los hijos están grandes. Esta persona que tuvo un hijo y se separó, se divorció, se casó con otra persona y tuvo otros 2 hijos. Estos 2 hijos ya crecieron, entonces esta persona llega a los pies de Cristo. Tiene que regresar con su pareja, con la que tuvo el primer hijo o los 2 hijos, con su primera esposa, tiene que regresar. Para empezar, eso es vanidad. Eso es vanidad. El Señor le dice, sígueme. Tú sígueme. Entonces, si ya las 2 familias están en paz, viven en paz, los hijos ya crecieron, inclusive a lo mejor ya hasta se casaron,
no necesariamente tiene que regresar con la persona. Cristo simplemente le dice, tú sígueme. Y mi esposa, bueno, si ella quiere estar contigo, va a ser, no, pero su esposa fue la primera. Bueno, para empezar, ni siquiera eras creyente. No eras creyente, porque si hubieras sido creyente, entonces no tenías pecado. ¿Por qué? Porque no creías. Pero una persona que ya es creyente, ahora es diferente, por ejemplo, de que una persona se casa, tienen hijos, se separan, se juntan así igualmente. Pero resulta que la esposa original o el esposo original ya no se casó. Porque dice, no, yo tengo mi esposo o yo tengo mi esposa. ¿Qué debe de hacer esta persona que ya llegó a los pies de Cristo? Bueno, está una persona ahí que no se ha casado, está cumpliendo su voto. Debe de dejar a su esposa con la que se casó la segunda vez y regresar con la primera. Si la persona lo está esperando, muy probablemente sí tenga que regresar. Entonces ahí ya nosotros debemos de hacer lo que el Espíritu nos dice. En la Biblia está lo que tenemos que hacer. Entonces, si una persona está sufriendo, si esta persona que se divorció ama a su esposo y por eso no se ha casado, esta persona que llega a los pies de Cristo no está amando a su esposa, que sí está cumpliendo su voto. Entonces, acuérdense, Cristo no vino a condenar a nadie, Cristo vino a salvar. ¿Ok? Al último, lo más importante es seguir a Cristo. Eso es lo más importante. Porque ya si él regresara con su esposa o si se mantiene con su segunda esposa, eso es vanidad. Eso es vanidad, lo dice la palabra de Dios. Fíjense bien, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo se cumpla. Aquí está. Este es mi mandamiento, no dice mis mandamientos. ¿Se fijan? En el contexto acá dice mandamientos, y aquí dice mandamiento. Entonces, yo haría un ajuste ahí. En lugar de decir mandamientos, mejor es mandamiento, para que cuadre con lo que está en el contexto. Y de hecho en uno está bien clarificado. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Ahora, ¿cómo? Como yo os he amado. Entonces aquí habla del amor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esta persona que se divorció y se volvió a casar, si Cristo lo está llamando, es más grande el amor si Él le dedica su vida a compartir las buenas nuevas. O sea, está dando su vida por las personas, igual que Cristo, para que lleguen las buenas nuevas de salvación. ¿Qué es más grande el amor? Dejar a su esposa, o sea, no regresar con su esposa. Ahí ya el trabajo, Dios todo lo hace de acuerdo. De lo que se trata es de que tenga paz. Entonces puede haber varias situaciones. El Señor se puede llevar a su esposa, o él simplemente, su segunda esposa, a lo mejor, qué sé yo, ahí va. Entonces si uno lo deja a la voluntad de Dios, Señor, pues yo quiero hacer lo que usted me diga. Ok, tú sígueme y tú ponte a predicar, o pon esto, ponte, qué sé yo, que cumpla su ministerio. Entonces ya Dios va a obrar de acuerdo a lo que Dios quiere que haga. Lo más importante es esto,
Nadie tiene mayor amor que este. Por ejemplo, Pedro dejó a su familia. Yo he escuchado pastores que dicen, no, tú tienes que cumplir con tu familia antes de que sigas a Dios. Resulta que Pedro dejó a su familia. Vayan y búsquelo precisamente donde está, donde habla acerca del rico que no quiso seguir a Cristo. Es más fácil que un camello entre por la puerta de una aguja que uno que tenga riquezas entre en el reino de Dios. Pedro le dice, ok, Señor, nosotros dejamos a nuestras familias. ¿Qué nos toca? Y él les dijo, yo les digo que nadie que deja a su familia, dice, yo les voy a dar 100 veces más. Resulta que Pedro tuvo que dejar a su esposa y a sus hijos para predicar el evangelio. Y Dios y Cristo le dio 100 veces más. Si Pedro tuvo 10 hijos, Pedro por lo menos tuvo 1000 hijos espirituales. Marcos, uno de ellos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, así como Abraham. Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. De igual forma, las cosas que el Señor a mí me da a saber, yo las comparto con ustedes. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre se los dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. A mí, por ejemplo, me dicen, ay, tú siempre estás hablando de Dios y tú siempre estás hablando de Cristo. Ya me tienes harto. Precisamente. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo hubiera venido, fíjense bien, hermanos, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Hay una persona que vive allá en las montañas de los Andes y nunca le ha llegado el Evangelio. ¿Tiene pecado? ¿No le ha llegado el Evangelio? No le ha llegado el Evangelio. No tiene pecado. Pero dice Cristo, ya una vez que viene el Evangelio, se le predica el Evangelio y él niega el Evangelio, entonces ya tiene pecado. Entonces le va a pedir cuentas. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Ahora, aborrecer a Cristo también aquí implica negar el sacrificio de Cristo como suficiente para darnos salvación. El quererle agregar obras para la salvación niega a Cristo. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también,
Eso es el Espíritu y somos nosotros dando testimonio de Cristo, los dos en uno. Porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas o de los templos, por decir ahí, los templos hechos manos de piedra o de ladrillo o de madera. Los expulsarán. Y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Hay dos formas de matar. Literalmente, como lo ha hecho la Iglesia Católica a través de los siglos, cuando persiguió, por ejemplo, en la Gran Inquisición, muchos de ellos eran cristianos, así como lo hizo también persiguiendo a Martín Lutero y a los de la Reforma. Matar es pecado, hermano. Eso yo no sé por qué la gente no puede decir que no entienden eso. Y excusan a los pecados, grandísimos pecados. Y fíjense, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, también matar implica decirle a una persona, tú eres un ignorante, no entiendes nada de la Biblia. Esta es la iglesia verdadera, la que fundó Cristo, Pedro, el primer papa. Mentiras de Satanás. Pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden que yo ya se los había dicho. Esto no se los dije al principio porque yo estaba con ustedes. ¿Se fijan que es lo mismo? Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde van. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Fíjense, está Cristo, viene y consuela a su pueblo, pero Él tenía que estar ahí físicamente, o tenían que venir y pedirle físicamente a Cristo. Ahora, Cristo tenía poder para sanar a una persona a la distancia, sí, pero tuvo que venir personalmente a pedirle a Cristo un favor. Pero cuando Él manda el Espíritu Santo, ya no tenemos que ir a ningún lugar. Cristo está cerca de nosotros. Yo os digo, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí parece que mi mamá quiere salir en el video, pues bueno, ese los pongo, ¿verdad? Yo le he dicho que no pase para que no salga, pero bueno, ahí no lo tomen en cuenta. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no la pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Se fijan? El Espíritu Santo. Porque no hablará por su propia cuenta. Los ángeles no van a hablar por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere del Padre y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. Todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me veréis. Cuando Cristo resucitó se apareció a varios de ellos, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me veréis? ¿Y por qué yo voy al Padre?
Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me verán y de nuevo un poco me verán? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Se convertirá en gozo. Entonces, nosotros cuando somos niños recibimos el Espíritu Santo por escuchar el Evangelio, pero aunque no lo entendemos, tenemos de alguna forma paz. La tenemos. Pero llega un punto donde nosotros nos hacemos como bestias, dejamos a Cristo, nos enfocamos en las cosas del mundo y nos viene el sufrimiento. Ahí cuando viene el sufrimiento, lloramos, pero nos entristecemos, pero esa tristeza eventualmente el Señor la convierte en gozo. O sea, así como un niño y como una madre. Por ejemplo, la madre tiene la angustia de que ya va a dar a luz y sabe que va a sufrir. Sabe que va a sufrir. Entonces, la mujer sufre, pero también el hijo, aunque nosotros no nos... Yo no me acuerdo cuando yo nací. Yo no me acuerdo. Eso es simbólico para cuando nosotros nacemos de nuevo en el agua y en el espíritu. Ya los sufrimientos que nosotros tuvimos no es nada en comparación con la alegría, con el gozo que Cristo nos da, hermanos. Aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, pues aquí lo dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Es lo mismo que dice Pablo. Pero después que ha dado a luz un niño, una persona que cree en el Evangelio, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tienen tristeza, pero los volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie les quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo cuando pidieran al Padre en mi nombre se los dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibirán, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Yo antes escuché alegorías y no las entendía, pero llegó un punto donde ahora entiendo lo que el Señor me habla con su palabra. En aquel día pedirán en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Fíjense bien en este versículo. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Pero no era cierto, hermanos. ¿Por qué? Porque todavía no habían recibido el Espíritu. Es a través del Espíritu de Dios en nuestro corazón que nos la verdadera fe, la verdadera creencia del Evangelio. Por esto creemos que ha salido de Dios. Fíjense lo que dice Cristo. Jesús les respondió, ¿ahora creen? He aquí la hora viene y ha venido ya en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo.
Eso hicimos cuando nos fuimos al mundo, hermanos. Eso hicimos. Lo dejamos solo. ¿Por qué? Porque todavía el Espíritu de Dios no andaba con nosotros, pero no moraba dentro de nosotros. Dice, he aquí la hora viene y ha venido ya en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz, o sea, el Espíritu Santo. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa paz no se puede tener si prefieres el mundo. Esa es una obra. El Espíritu de Dios nos va a guiar para llevar a toda la verdad, y toda la verdad es, no puedes tener dos dioses. O sigues a Cristo o sigues al mundo. No es los dos. O sigues a uno o sigues al otro. La parábola del sembrador. Tú no vas a poder dar fruto, no vas a poder tener paz, no vas a poder entender la Biblia hasta que escuches lo que el Espíritu de Dios te dice y sigas a Cristo. Sé honesto, dile al Padre, Padre, me encanta el mundo, pero yo lo quiero seguir a usted, Señor. Pueden hacer esta oración: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí, porque estoy ciego, Señor. Todavía no entiendo, Señor, todavía no veo. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Se les dejo de tarea Juan 17, es una oración de Cristo con el Padre. Ahora vamos en relación a la promesa del Espíritu Santo que está en Hechos. Vamos a mirar del 1 al 11. En el primer tratado, oh Teófilo, este es Lucas escribiendo. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Ahora, aquí son mandamientos específicos, pero todos estos mandamientos en específicos es, resumiéndolos, ama a tu prójimo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando por mi causa los vituperen y digan toda clase de mentiras contra ustedes. Gócense, gócense. Este es un mandamiento. Gócense. ¿Cuándo? Cuando sean perseguidos. Que cabe en el primer mandamiento: honrarás al Señor tu Dios. O sea, no reniegues, como lo hicieron el pueblo de Israel en el desierto. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos. Aquí están los testigos de Jehová. Me serán testigos. ¿Cuándo? Hasta que reciban el poder. El poder que recibieron en Pentecostés.
la venida del Espíritu Santo. Y me serán testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Ahí están el Espíritu, son los ángeles de Dios. Ahí está el Espíritu de Dios, los ángeles de Dios. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá. O sea, ellos lo miraron de una forma literal. Resulta que Cristo lo que preparó es este cuerpo, nosotros somos el nuevo templo. Entonces ahora nosotros podemos ver cuando Cristo viene a nosotros. Lo podemos ver. Ahora, yo les he dicho de que para poderlo ver, por ejemplo, los discípulos lo vieron. Los que iban en el camino de Emaús lo vieron, pero no le reconocieron. Pero eventualmente se dieron cuenta que era Jesús. Ahora vamos a Gálatas, esos son los versículos que yo les había dicho. Gálatas 4, del 8 al 20. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os quieren volver a esclavizar? Ahí está la esclavitud, hermanos. El ir a misa es esclavizarse. No, que tienes que ir los domingos, que los devocionales, eso es hacerse esclavo de los hombres, hermano. No se hagan esclavos de los hombres. Ahora, aquí es específico. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Aquí ya también estaba hablando de que algunos de ellos se habían circuncidado. Me temo de vos. Esto es pecado, hermanos. Esto es pecado. Me temo de vosotros que haya trabajando. O sea, yo por guardar el día, por decir el día domingo o el día sábado, ¿voy a ser más santo? Eso era simbólico. Cristo, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Es lo que les dice a los corintios. Ahora, los que enseñan estas cosas, ¿saben cómo lo dice Pablo? Esta persona que se metió con la mujer de su padre, o sea, con la iglesia, ya le entregué a Satanás. Ya lo entregué a Satanás. Eso es lo que hace un falso profeta, que se meten con la mujer. Oye, pero no, si no creen, no puede ser nuestro Padre Dios. Porque tanto amó Dios al mundo, y en el mundo ahí caben todos los seres humanos y aún los animales. Pero obviamente, tanto nos ama el Señor, Cristo no vino a morir por los puerquitos, aunque sí por los puerquitos simbólicos. Guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Les ruego, hermanos, déjenme aclarar esto. Ahorita el Espíritu me habla en relación a los devocionales. El devocional no es bíblico, para empezar, ¿ok? Déjenme compartirles lo que yo miré. Resulta que cuando yo comencé mi caminar ya para servir al Señor con mi tiempo, yo me congregué en una congregación G12. ¿Ok? Entonces yo fui a un retiro
tiene otro nombre, ahorita no recuerdo el nombre. Fue un retiro de 3 días. Ahí nos quedamos, ¿no? Entonces resulta que cuando terminó los 3 días comenzamos un estudio bíblico, pero ese estudio bíblico nosotros tuvimos que comprar un libro. Ese libro era de César Castellanos y había pasajes bíblicos y estaban un poco de enseñanza, aunque no muy correcta. Y resulta que ahí me hablaron de devocionales. Entonces yo digo, a ver hermano, pues yo quiero comprar un devocional. No, pues es un libro. Ya me di cuenta que era otro libro escrito por César Castellanos, que es el fundador de esa iglesia, no es Cristo, es César Castellanos. Entonces, en el momento que yo miré eso, el Espíritu de Dios nos habla, hermanos. Yo digo, esto no está bien, y menos. O sea, lo primero que miré yo ahí, este César Castellanos nomás está enriqueciendo aquí con estos libros. Y resulta que una vez fui y le pedí al pastor a tratados. Yo de hecho ni sabía cómo se llamaba eso. Yo ni siquiera sabía que usaban tratados para ir y predicar el evangelio. Pero alguien me dijo, entonces dije, voy a ir con él. Entonces le dije al pastor y el pastor tenía ahí algunos tratados. Y resulta que le digo, oiga pastor, pues ocupo, quiero ir a invitar personas al servicio, pero necesito algo, una escritura, algo, tratados, ok, bueno, eso, tratados, y me dio como 10, y me dijo, es $1 cada uno, y le digo, no, pues yo no traigo dinero, no traía dinero para pagarlos. Entonces yo me quedé pensando, dijera Pablo, es el soldado, tiene que comprar sus armas para ir a la guerra. Y luego lo primero que miré ahí, César Castellanos. Dije, no, ya me está cayendo mal este César Castellanos. Ya me está cayendo gordo. Y ya un día fui y conocí a César Castellano en una convención, en una reunión. No, pues ahí sí que fue el colmo. Porque ya dicen, no, aquí todos van a dar, ya no recuerdo, se me hace que $100. Yo dije, está loco este César Castellano, ahora a fuerzas tengo que dar $100. Le digo, no, está loco, este Cesarín está loquito. Entonces ya a ver, el que tenga $100, aquí todos van a dar. Entonces yo me ofrecí para colectar, dije, no, yo no voy a dar $100, eso no está bien. Y ya al último, pues, ¿qué creen? Resulta que César Castellano, ya al último quedábamos como unos 100. Éramos como, ya no recuerdo, unos 2,000, 3,000, ya no sé cuántos éramos. Y resulta que quedábamos como unas 100 personas, porque por ejemplo, el que luego puso sus $100, dijo, ok, ¿quién puede comprar de los que dar por los que no tienen? No, pues yo tengo $500, yo compro 5, órale. Entonces ya al último quedábamos como 100. Y yo dije, yo no voy a ir. Y ya nos llamaron. Ahora, yo también trato de no ser una mula, de ser yo no sabía defenderme bíblicamente en ese tiempo, pero el Espíritu de Dios sí, hermanos. El Espíritu de Dios sí. Yo no me podía confrontar a César Castellano delante de la gente ahí. No podía, pero el Espíritu Santo sí. Entonces dije, está loco este César Castellanos, eso no está bien. Entonces, ahora se trata de estar en paz, no se trata de andar peleando. Entonces ya eventualmente digo, los que andan colectando, o sea, ya los habló casi hasta por nombre. Los que andan colectando ahí los sobres, vengan para acá si no han sido comprados. Entonces yo fui. O sea, yo trato de alguna forma trataba de no ser un mulo, una mula. Y fui. Entonces ya dijo, ok, sus pastores son los que van a tener que... Ahora nos hizo que dijeran, pastor, invierta en nosotros. Pastor, invierta en mí, pues denle los $100 ahí. Ahora, el pastor tenía un salario que le mandaba César Castellanos. O sea, tiene su salario. De alguna forma me di cuenta que cuando G12, de la forma que lo estaban haciendo aquí, vienen, miran una congregación, la miran media jodidona, y nomás hay como unas 30, 40 personas, y el pastor anda a pie, ¿sabe qué? Le vamos a comprar un carrito y le vamos a dar un salario, pero usted va a hacer lo que nosotros le digamos. Y resulta que este pastor se sometió
a lo que empezó a agarrar un salario y le dieron un carro. Y empezó a ser siervos de ellos, hizo esclavo de ellos. Entonces ya yo me salí. Yo digo, no, esto está mal. Y ya un día yo miré un video ahí de la esposa de César Castellanos, de que la unción del Chapin, dije, no hombre, estos están bien jodidos. Se fue a España y le dice a su esposo mío, me voy ahorita la unción, tengo la unción del Chapin, me voy a ir a gastar dinero allá. Se iba a ir, creo, a Francia y a comprar perfumes. Y yo digo, vaya que está bien jodida esta congregación. Entonces ya me salí yo de ahí. Aunque yo quiero mucho al pastor, o sea, las intenciones de él eran buenas, pero no necesariamente estaba haciendo lo correcto. Eventualmente él se salió de ahí y ahorita creo, si mal no recuerdo, hay una congregación que viene de Australia, que tiende mucho al canto, que por cierto ha habido muchos escándalos. Ahorita ya no recuerdo cómo se llama la congregación. En todas las congregaciones, en la mayoría hay hijos de Dios. Y esos hijos de Dios eventualmente terminamos saliéndonos o nos corren eventualmente de esos lugares. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo conoce más. El Espíritu Santo sabe más. Aunque no lo podamos explicar, ahora lo puedo entender. Ahora lo puedo exhortar, ahora lo puedo decir. Pero tampoco una cosa, por ejemplo, yo le quería decir algo al pastor de esa congregación y el Señor me dijo, no le digas. Entonces, a menos que el Señor me diga, ve a tal hogar y exhórtame a esa persona, yo mejor no voy. Entonces a veces yo predico en el internet. Entonces aquí en el internet hay muchos predicadores. Entonces yo les digo a las ovejas, tengan cuidado a quien escucha, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Si ustedes piensan que yo no soy del Señor, bueno, aunque una persona que desprecia también a una persona, tiene que tener cuidado, ya sea que sea o no sea un enviado del Señor. Porque si desprecian a un enviado del Señor, yo no me estoy comparando con Elías o con Juan el Bautista. De hecho, Cristo Jesús dijo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista, que fue el más grande de los profetas. Entonces, aquí no se trata de ser importantes, aquí se trata de expresar, de compartir la sana palabra. Yo comparto el Evangelio, pero también yo los bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, les comparto palabra desde Génesis hasta el Apocalipsis, que ese es el mandato de Dios, vayan y hagan discípulos. Yo aquí predico la palabra, pero también estoy haciendo discípulos, pero no discípulos míos, discípulos de Cristo. No me sigan a mí, sigan a Cristo. Yo soy un hombre carnal igual que ustedes, tal vez más pecador que ustedes. No sigan a los hombres, hermanos, no sigan a los hombres. Guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Les ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciaron ni desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? Porque les doy testimonio de que si hubieran podido, os hubieran sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad? Tienen celo por vosotros los que vinieron y les predicaron mal. Tienen celo por vosotros, pero no para bien. Sino que quieren apartarlos de nosotros para que ustedes tengan celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Fíjense bien. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir
dolores de parto. Vuelvo a sufrir dolores de parto. Porque ya hubo muchas personas que contradecían. Cuando andaba predicando el Pablo, no, él está echando mentiras. O sea, siempre va a haber gente que se oponga, hermanos. Esos son los dolores de parto. Pero a la vez también, él estaba sufriendo. Pero a la vez los Gálatas habían sufrido. Y en su sufrimiento les llegaron las buenas nuevas. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¡Ay, Gálatas insensatos! Ya los engañaron. Fíjense bien, este es el versículo de entrada, que va a la par de la entrada. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que se hagan a imagen de Cristo. ¿Cómo podemos hacer a imagen de Cristo? Vivir como Cristo vivió. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Romanos 12. Así que, hermano, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto racional. No se conformen a este siglo. No se conformen a este mundo. Fíjense bien, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Otra vez. En el hebreo o en el arameo, me imagino que también en el griego, como que de alguna forma se repite. Por eso yo a veces hago énfasis. Así como Cristo dice, de cierto, o sea, 2 veces. Entonces yo a veces hago énfasis en el versículo, por lo menos 2, a veces hasta 3 o 4 veces. No se conformen a este mundo carnal, sino transformen por medio de la renovación vuestro entendimiento. ¿Cómo se hace eso? A través del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios. ¿Qué estoy yo haciendo ahorita con ustedes? Yo les estoy compartiendo lo que a mí el Señor me enseñó y me enseñó, renovando mi entendimiento para tener la mente de Cristo. Y yo simplemente, la palabra no es nada más para mí, es para toda la iglesia. Porque cuando el Señor venía y le decía a un profeta, le decía algo. Pero él le decía, ve y dile a mi pueblo esto y esto. Entonces lo que a mí el Señor me revela, yo lo comparto con ustedes. O primero es para mí, pero también es para ustedes. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vayan ustedes y terminen de estudiar todo el capítulo. Entonces, lo más importante, hermanos, lo más importante de esto es que la segunda venida de Cristo aquí en este mundo es la venida con el Espíritu Santo. O sea, Cristo dice que su venida no viene con advertencia. Por ejemplo, ellos querían que Dios les hablara acerca del reino de Dios.
Señor, háblanos del reino de Dios. Y resulta que el reino de Dios es Cristo. Cristo es paz, Cristo es amor. O sea, es como decirle a una persona, hablarle de alguien o de algo y lo tienes enfrente de ti. Esto lo van a poder entender un poquito mejor cuando estudiemos el Cantar de los Cantares. Y eso lo voy a hacer en el siguiente estudio. Vamos a leer los 8 capítulos del Cantar de los Cantares. Que ahí se puede entender más simbólicamente la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Cristo y el Espíritu Santo son uno, hermanos. Entonces, si el ministerio del Padre ya se cumplió, el ministerio del Hijo ya se cumplió, ahora estamos bajo el ministerio del Espíritu Santo, que es Cristo también. Cristo y el Espíritu no son dos, son uno. Entonces entiendan eso, hermanos, entiendan eso, comprendan eso. Entonces, ahora, fíjense bien, yo siempre le digo a la gente, Cristo viene pronto. No sea mentiroso, usted ni... Sí, en la palabra de Dios dice que el día del Señor viene pronto, está cerca, pero Cristo nos habla acerca de los que no entienden la palabra de Dios. Van a venir unos que van a decir que yo soy Cristo y que el día está cerca, que Cristo viene pronto. Entonces, el reino de Dios no viene con advertencia, hermanos. En la medida que nuestra mente está siendo renovada, y fíjense bien, yo con eso termino. A mí el Señor me mostró, por ejemplo, yo estaba compartiendo, visité una congregación que, por cierto, una de las peores, estaba peor que la G12, con eso les digo todo. Pero ahí en esa congregación el Señor me mostró una mujer que Dios le abrió el entendimiento. Dios le abrió el entendimiento. Y lo compartió con la congregación. Y una segunda vez, estando yo en un estudio bíblico en una casa, una persona, y fue el mismo versículo. O sea que Dios, cuando una persona escucha a un verdadero mensajero de Dios, Dios se encarga de abrirle el entendimiento a esa persona. Es Dios quien hace eso, hermanos. Entonces, de lo que se trata, ¿qué está diciendo Pablo? Oh, Gálatas insensatos, por los que vuelvo a tener dolores de parto. ¿Hasta cuándo les va a predicar? Hasta que Cristo se forme en ustedes. Hasta que Cristo se forme en ustedes. Entonces, la segunda venida de Cristo, y les voy a leer esto, ya se me está olvidando lo que dice Pablo, carta a la Odisea, dice, oh laodicenses, con esto termino, ved, esto es vuestra imagen. Sabéis lo que hará el novio honrado, aspirante, a desposarse con tal mujer cuando pase por su casa y la descubra en su lujuria vergonzosa. Él la despachará inmediatamente de su corazón y de su boca, y no la volverá a mirar, aun si ella cayera en la mayor miseria. Recibimos la palabra de Dios y están ahí, no, yo quiero dinero. Hermano, arrepiéntase. No, yo quiero dinero. Pablo dice, andan como una cabra ahí toda lujuriosa, que no se va a saciar hasta que tiene sexo con el cabrito. Eso es lo que está diciendo Pablo, que es lo que está escrito en la carta de Jeremías, simbólicamente. Entonces,
Resulta que viene Cristo, porque Cristo no viene con advertencia. Y cuando viene Cristo, encuentra a la persona que es un miembro de la iglesia y le encuentra lujuriosa del mundo. Entonces, ¿qué dice Pablo? La despachará inmediatamente de su corazón y de su boca y no la volverá a mirar, aun si ella cayera en la mayor miseria. También está donde dice, Señor, ábreme. Estas son las personas que están orando, Señor, dame paz. No, dice Pablo, no. Cristo dice, no, apartados de mí, malditos al fuego eterno. ¿Por qué? Porque lo despreciaron. Lo despreciaron. Aun si ella cayera en la mayor miseria. Si está una persona que despreció a Cristo y está en su mayor miseria. Y Señor, ayúdame. No. Pero también hay una palabra que dice, y esa palabra, esa persona no se muere, sigue viva, sigue. Entonces el Señor eventualmente se compadece. No por la persona, sino para que los demonios no se enaltezcan. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces viene y la salva. Pero tuvo que pasar por el fuego, por el infierno mismo. Y el infierno es el sufrimiento, hermanos. Lo mismo os hará el Señor, porque Él ha edificado un templo nuevo y vivo en vuestros corazones, de donde deberían esperarle. Pero ustedes desprecian este templo, este lugar sagrado, por pura sensualidad mundana. Corren a la ventana del juicio y quieren coquetear con el mundo por oro, por dinero, reputación, porque quieren ser importantes, porque quieren que les llamen pastor o maestro o apóstol. Hay otros que quieren que se hacen llamar apóstoles, y ambición de poder. Ya que anheláis todo esto, pero yo les digo, el Señor se retirará y os dejará a la merced de todo meretricio, de la antigua condenación y muerte. Fíjense lo que dice Pablo, hermanos. Si es que no retornáis inmediatamente y no abandonan por completo vuestra espiritualidad autoelaborada, vuestro templo. Hay gente, fíjate nomás, las cosas que uno mira. Resulta que una vez yo estaba congregado en una congregación pequeñita y, por ejemplo, no te puedes subir al altar porque ese lugar es sagrado. Y yo digo, ¿a poco estos están como los católicos también? Decía yo. Le voy a creer que no tengan entendimiento los pastores. Y yo digo, ay, Señor, está tan jodida la iglesia. Está tan jodida la iglesia, que piensan que un lugar ahí donde pisan ahí, o alguien, de hecho, por ejemplo, la hija del pastor andaba besuqueándose seguido con uno que predicaba ahí, y unos pastores ya ancianos que ya se habían retirado vinieron y le reclamaron al pastor. De hecho, no se animaron a decirles. Fue hasta que cuando yo exhorté al pastor, le hice una exhortación muy fea. Fue feo lo que pasó ahí, porque, y se los voy a decir, resulta que yo fui a visitar a unas personas que se habían ido de la congregación, que ese trabajo le corresponde al pastor, no a mí, pero yo fui. Entonces ya me dijeron, ¿sabe qué, hermano? Yo ya no regreso ahí. Dices que yo le compartí ahí a la hermana, a la esposa del pastor. Dice, yo le compartí algo bien personal, y luego viene de chismosa y se lo dice a toda la congregación. Yo no se lo dije con el afán ese. Resulta que mi marido está yendo conmigo, estamos congregados, el Señor le está cambiando su corazón, pero fuera diferente que él no viniera. Dice, y ella viene de chismosa y le dice a todo el mundo.
Y ya, entonces ya yo le exhorté y le animé a que regresara a los caminos del Señor. Dice, no, dice, pero yo no regreso, yo me voy a ir a otra congregación. Y resulta que ese mismo día, en la tarde, en la noche, el pastor empieza a hablar de un miembro de la iglesia, pero bien feo, y le llama chismosa, fíjense la coincidencia. Dice, no, aquí dice, está una mujer que siempre ha sido bien chismosa y siempre le encanta el chisme. Y le dio duro a una persona que, por cierto, no está muy bien de la mente. Es una persona enferma, que no está muy bien de la mente. Y le dio duro y yo no aguanté, hermanos. Y yo le digo, hermano, en el amor de Dios, yo se lo digo con mucho amor. Le digo, ¿sabe que antes de que usted exhorte aquí a otra persona, a otro miembro de la iglesia, resulta que yo fui a visitar a una persona, ¿y sabe por qué ya no vienen? Porque su esposa es una chismosa. Literalmente así me lo dijeron. Porque le compartieron algo y vino aquí y le chismeó a todo el mundo. Entonces, primero ponga orden en su casa antes de poner orden en la iglesia. Se lo digo con mucho amor. Entonces ya ahí este pastor anciano que ya retirado también se animó, ya le dijo, oiga, ¿y por qué su hija está cantando? Dice, casi cada que venimos se anda besuqueando acá con este hombre, es una menor de edad, no está respetando y no está respetando el altar. Yo cuando escuché, yo digo, ay, este hermano también está jodido, ¿cómo puede decir que eso es altar? El altar somos nosotros. Y yo digo, bueno, y yo salí de esa congregación. Yo salí. Entonces da uno cuenta de que la iglesia anda mal. Cuando la iglesia anda mal, hermanos, estamos viviendo los tiempos de Jeremías. Dios tiene misericordia de nosotros. Dios es bueno para aquellos que temen al Señor. Pero es obvio que el coronavirus es solamente el comienzo de una limpia de la iglesia mundialmente. Vienen cosas feas, hermanos. Vienen cosas muy feas. ¿Por qué? Porque la iglesia anda muy mal, hermanos. Anda muy mal. Entonces, la segunda venida de Cristo y el cielo abierto vienen de la mano, hermanos, vienen de la mano. Entonces, Cristo dijo, estén despiertos. Independientemente, yo le digo a la gente, vamos a decir que nos dan una fecha, bíblicamente dice, nadie sabe el día ni la hora, pero vamos a decir que Cristo viene en 6 meses. Es irrelevante, nosotros debemos de estar despiertos todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y ahí, aun cuando nuestro corazón duerme, nuestro corazón debe de estar dispuesto, velando. ¿Ok? Entonces, oremos al Señor, vayan, miren la oración de Cristo en Juan 17, y vamos a pedir sobre todo sabiduría. Necesitamos sabiduría en estos tiempos, hermanos, para poder caminar y tener la confianza siempre en nuestro Salvador, en nuestro Redentor, Cristo Jesús. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.